y aunque te des cuenta que esa persona que te lo ocasionó no tenía las intenciones de hacerte la mal, está bien que tú sientas eso porque tú lo sentiste y es tu realidad. Hola, hola, bienvenido a tu podcast favorito, tu podcast de... No, bueno, ya sé que capaz no es tu podcast favorito en el mundo entero, pero déjenme vivir mi emoción y capaz, mientras más lo escuchas, mientras más me conoces, se hace uno de tus podcasts favoritos. Y bueno, hoy tocaría, como ya saben, la 5D, tocaría desintoxicación, pero como esto no tiene que ser régimen específico, quiero hablar de un temita súper importante que fue así como que, ok, esto es lo que tengo que hablar hoy, episodio 4 me parece, sí, 4. Porque el otro hablamos de desinflamar, acuérdense cuáles son las 5D: despertar, desinflamar, desintoxicar, desparasitar, para disfrutar. Entonces, bueno, algo que venía hablando en todos los episodios, o al menos más que nada el segundo y el tercero, si no los vieron, vayan a verlos y o terminen este y después lo van a ver como les parezca. Eh, es de esa responsabilidad personal. Es decir, yo no dije la palabra responsabilidad personal como tal en los otros episodios, me parece, pero el darme cuenta de que yo soy la única responsable de hacer los cambios en mi vida. O sea, que darme cuenta que no todo lo que pasa alrededor, por más de que me afecte, la única que toma la decisión de sentirse de cierto modo o de hacer cambios de cierto modo, al final soy yo, o sea, es uno mismo y eso pues es la realidad como más fuerte que yo veo porque nada, ya no hay victimismo, sino es, ok, me pasa esto por esto y yo soy la que toma las decisiones. Diciendo esto, quiero hablar de otra parte súper importante que afecta ese yo. ¿Ok? Y esa otra parte es lo que estaban esperando los que muchos les encanta estos temas, que es pues el tema de las lealtades familiares, constelaciones familiares, este árbol genealógico, vidas pasadas, como lo quieres llamar, que son cosas que te afectan, ¿ok? Que llevas como cargando, que llevas como pendientes, que inconscientemente van tomando decisión en tu vida, pero estas sin que de verdad te des cuenta, hasta que empiezas a traerlas a la luz, a hacerlas conscientes, y entonces ahí es donde se conecta el que al final, o sea, al final yo soy siempre, en mi caso yo, Maylu Peña, la que va a hacer los cambios, porque yo soy la que va a traer esta verdad o esta situación o esta creencia o esto que se repite, darle luz, mirarlo, entenderlo, si se da para entender, porque no todo es como que, bueno, lo entendí y ya, no, no. Es un proceso y para eso es la vida, ¿ok? Eh, entonces, mirarlo y decir, ok, suelto, no suelto, porque siempre decimos, no, soltar, soltar. Y sí, soltar, pero hay cosas que capaz no es el momento de soltarlo. Todo, si algo he aprendido es que hay momentos, o sea, como que a veces es como que, ay, ya quiero sanar, quiero, para después ya ser feliz o disfrutar. Y resulta que todo eso lleva un proceso y en verdad es como disfrutamos, ¿ok? Eso lo quiero como hacer específico porque en la 5 es como que primero tienes que hacer esto, esto, esto para poder hacer esto. Y no en verdad es 100% una después de la otra. ¿Ok? Viene una, después otra, después cambia, después. Y en ese camino es que, bueno, lo ideal es buscar ese disfrute en todo, como siempre dice, aunque suene cliché, es disfrutar ese proceso, aunque no sea perfecto. Pero entonces, bueno, vamos a ese tema y quiero explicarles, tratar de darle un poquito de ejemplos, pero explicarles básico, o sea, de qué significa eso y cómo, por más de que lo haya escuchado, capaz haya cancelado una vez o no, etcétera, pero cómo lo relacionas, porque se escucha mucho, bueno, pero tus ancestros o tus padres o lo que sea, no hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Este, Ahora que me estoy viendo en la cámara, siento que tengo un poquito de pintura de labio extra, porque esta cámara se ve todo perfecto y a veces creo que con la luz del baño como que no te ve, pero bueno, así estoy y así nos quedamos. Entonces, ¿a dónde iba?
cuando hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero eso a veces, por más de que sea cierto, es como que a veces te crea una barrera, porque es como que, bueno, como hicieron lo que pudieron, entonces capaz no necesito mirar nada ahí, porque como que, bueno, ¿qué se puede hacer? Y eso es lo que yo estoy como, que entiendo esa frase y la comparto, pero no me gusta porque muchas personas la sacan de verdad soltar lo que haya de soltar, porque para ese soltar hay que tener un entendimiento y sentirlo en el cuerpo y saber para qué pasó. eh, no necesariamente todo perfecto, pero entender la situación porque eso te está pasando porque para algo. O sea, para algo cargaste con eso y para algo venimos de generación en generación, reencarnación en reencarnación. Y cuando te das cuenta de eso o hiciste una constelación o algo, si has hecho la constelación o algo, o eso es como lo más básico, pero hay muchas, por ejemplo, Teta Healing que yo hago con mi terapista que la amo, que es cambio de creencias, si has hecho algún tipo de terapia de biodecodificación, que es lo que yo hago mucho, yo lo hago más que nada como yendo a como esta vida, pero a cosas que te pasan en el día a día o cuando eres más joven, etcétera. Pero hay otros tipos de terapia que también he hecho como que vas más atrás y entiendes muchas más cosas y cuando lo traes a tu día a día y ves que sí se conectan es como, esto es verdad, esto es totalmente verdad. ¿Y qué pasa? Ahí es donde quiero hacer la conexión entre yo soy la que decido y hace los cambios en mi vida, pero a veces cuando tú estás dispuesta y dices yo voy a por eso y tengo todas las ganas y ves que hay bloqueos y bloqueos y bloqueos, es cuando muchas veces uno va a otras cosas, o sea, o cuando el médico te dice, no, esto es así, o no puedes hacer nada, vas a tener que seguir así toda tu vida. Y tú dices, no, pero no, o sea, pero yo estoy dispuesta. Ahí es cuando abres ese otro campo del subconsciente, si quieres, y te llegan las oportunidades, la información de cómo hacerlo, los mediadores, no sé, los terapistas, etcétera, para que tú vayas un poquito más allá y veas que hay otras cosas que capaz te están restringiendo de hacer esto que tú quieres que no sabes. Entonces, ¿cómo? Entonces tú dices, bueno, pero entonces no, puedes decir, pero entonces yo no soy la responsable, sino todo esto de los ancestros, los padres, etcétera. Y ahí te digo, sí y no. O sea, por más de que haya una razón allí que te esté atando, la que puede darse cuenta de lo que pasó, puede investigar, puede soltar y puede seguir adelante y entenderlo, y, seguir, y hacer los pasos para seguir adelante, eres tú. Entonces al final siempre volvemos a esa responsabilidad personal de que, ok, yo decido y yo hago esos cambios y yo los busco. Pero en ese camino está bien, que ahí es donde volvemos a la frase, bueno, pero ellos, nuestros ancestros hicieron lo que pudieron con lo que tenían y ya, ahí es donde vamos a, ok, pero ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo puedo quizá dejarme sentir algo que viene mucho por ahí, de esos como dolores o de esas emociones que no se, diría que el 90% viene de eso, de esas emociones en algún momento, ya sea de un padre, de un ancestro, etcétera, que no se sintieron o cosas que no se dijeron o cosas que no se hicieron, que crearon una emoción en el cuerpo, pues en el canal que tenemos acá para vivir que si no se sintió, entonces el otro viene para poder terminarlo de sentir, porque esto es como, si diríamos, como un juego donde no te puedes saltar, o sea, como que bueno, si pierdes una vía, vas a la otra y continúas porque no te lo puedes saltar. Entonces cuando lo ves de esa forma, como de fuera dices, wow. Entonces yo puedo elegir vivir la vida así como pretendiendo que eso no existe, pero si quieres hacer cambios de verdad y si quieres empoderarte y no decir como que, "Ah, bueno, esto tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, absoluta", y simplemente, bueno, yo hice lo que pude, pero no estás, y eso lo sabe cada uno como en su exterior de las cosas, de las metas, de los deseos, de los sueños que uno tenga, de cosas, así sea personales o profesionales que se dan o no se dan, porque también viene, así como vienen esas cosas de los ancestros que te prevén o que te están pesando para no lograr algo hasta que no lo veas, está lo del otro lado también,
que viniste y pudiste desarrollar esto también por algo que ya se soltó antes, y eso es sumamente importante. Es decir, hay creencias, por ejemplo, en mi caso, porque me gusta hablar de casos así personales para que lo podamos no comparar, pero podamos eh, empatizar y ver como, ay, quizá me pasa esto, quizá no, de cierta forma o de no. Yo siento que en mi parte, esa parte de yo, por ejemplo, estar acá en Estados Unidos y cumplir un sueño no depende de lo que cada quien cumple un sueño, pero para mí, pues sí, viene mucho de caminos que se han abierto, o sea, que por más de que lo hice yo, porque también me doy mi crédito, son caminos que se abrieron, ¿me entiendes?, entre mis padres y mis ancestros, para que alguien, ¿entiendes?, hoy en día pudiera, ver cosas diferentes y un poquito más allá. Entonces no es solo como decir, bueno, mis papás hicieron esto mal, o o esto no se dijo, o no puede ser. No, también está como eso, bueno, o decir, bueno, no sé, en tu familia hay alguien que es músico o hay alguien que es artista y tú naciste en esa familia y tienes ese mismo don, ¿ok? Entonces, también naciste ahí para agarrar esa parte, ¿no? Y aprovecharla que como que te la dieron para que puedas lograr eso allí y hay otras cosas que son las que tú vienes a desarrollar en ese como árbol familiar genealógico. Entonces, bueno, era más o menos eso. Quiero ver si les gusta más que hable como un poquito más de este tema. Con eso quiero como también cerrar en la parte de, de decir, ok, también como veo esas cosas, ok, quiero ir indagar un poquito más en eso. Como veo esas cosas como buenas que me han apoyado, que es súper importante también mirarlas, porque al mirarlas y saber que son tuyas, o sea, como que se te abrió y es algo positivo que te está ayudando a seguir con tus sueños y todo lo que tú quieras, es como que lo ves en el consciente y lo usas mucho más. Es como esa parte de encontrar tu don que viene tuyo, que lo trajiste contigo, que antes de nacer dijiste, bueno, este va a ser y probablemente voy a nacer en esta familia que tiene un antecedente para que realmente pues yo pueda tener ese don. Están las otras cosas que también es importante ver, y en ese camino de ver es donde está lo difícil, porque para tú darte cuenta de algo tienes que sentirlo. Entonces ahí es donde está, bueno, donde quizá te separas un poco de la familia o, por decirlo así, te peleas porque al momento de sentir eso y de darte cuenta, tú sientes eso y en esas sensaciones, si tú tenías que venir a trabajar, no sé, el abandono o el rechazo, que son las heridas más comunes entre todos, vas a tener que venir a sentir ese abandono y es que 100% o va a ser, va a empezar por esa madre o ese padre, que se va a detonar a lo largo de tu vida, o sea, se puede detonar con un amigo, con el trabajo, con la pareja, o sea, se va a ir detonando hasta que tú lo veas y lo regreses hasta lo primero que tú te acuerdas en esta vida, que es tu madre y tu padre. Entonces, pero no es que mucha gente lo da, ay, pero entonces no estás siendo agradecido o no estás, no, es que para tú poder ver eso realmente, tú no puedes realmente como soltar eso o verlo si tú no estás sintiendo esa emoción, y para tú conectarte con esa emoción no puedes estar sintiendo dos cosas a la vez, o sea, no puedes estar en ese momento sintiendo, no puedes estar siendo agradecido, sí, sí, lo entiendo, y por todo llorando como que, ay, pero eso me hizo sentir mal, no. En el momento de sentir estoy hablando. Después, en la mente, tú puedes decir, sí, lo entiendo, puedo sentirme un poco mal, o sea, puedo ver cómo me pude haber sentido mal y puedo estar agradecido al mismo tiempo. Pero en el momento que tú estás sintiendo realmente la emoción, o sea, es como que o lloras de la felicidad o lloras de la tristeza, ¿no? O sea, puede que de repente una a la otra en algún momento se junten, pero cuando estás de verdad soltando y sanando y de verdad estás sacando esa emoción a flote o esa ira, ¿me entiendes? Lo que sea que haya, se sientes más que nada esa emoción. Es como cuando dicen, cuando tienes esa rabia y esa ira, sácala, agarra una almohada, grita, salta, suelta eso, porque a veces lo que queremos es irnos a la mente de una como a reflexionar, no, porque a veces nos ponemos muy reflexivos así cuando estamos en este camino, a reflexionar de por qué esto, por qué lo otro, cuando, cuando ya va, o sea, deja que eso salga esa emoción
y después vemos qué fue lo que aprendí de eso. Entonces eso es importante, que cuando sientas quizás un sentimiento, que estés en este trabajo y sientas como que hay algo que tú digas, pero qué chimbo que me pasó esto, que lo sientas, que te des la oportunidad, que si tienes que alejarte un poco de quizás las personas que te hicieron sentir eso en ese momento, está bien porque sí te pasó, porque sí te lo hicieron sentir, porque sí son responsables de lo que pasó, pero la diferencia ahí es que tú vas a ver cómo eran responsables hasta que tú lo sientas, lo sueltas y después te vas a hacer cargo tú mismo de cómo quieres seguir tu vida. No es quedarte ahí y decir, ah, bueno, sí, porque ese es otro punto, que te puedes quedar y decir, no, no son los responsables y por eso yo me siento de cierto modo siempre. No, ok, déjate sentir hasta que te des cuenta de eso y después tú mismo suelta y cámbialo. Y obviamente eso es muy fácil de decir aquí, o sea, es algo que tarda años, pero que no te sientas mal. O sea, si hay alguien aquí escuchando que ya que se siente mal por pensar como que, wow, eso que esa experiencia que pasó, pues estuvo chimba, como decimos en Venezuela, que es como mal porque, no sé, yo era pequeña o no, no es algo que yo quisiera como hacerle a otro ser humano. Y aunque te des cuenta que esa persona que te lo ocasionó no tenía las intenciones de hacerte la mal, está bien que tú sientas eso porque tú lo sentiste y es tu realidad. Y para poder soltarla, para poder sentir esa ira y esa tristeza o lo que sea que venga con ello, tienes que conectarte con eso y está bien. Ya después que tú la sueltes, tú vas a poder sentirte bien y entender a esa persona, pero desde otro lugar. No es de que me restringo porque quiero hacerlo todo, pensarlo todo lógicamente, sino de verdad. ¿Ok? Y bueno, este episodio ya llegó hasta aquí. Quizás en otra oportunidad les puedo dar como más ejemplos, también como personales, pero también es difícil acá porque es muy fácil uno decirlo así, pero cuando te pones acá enfrente de la cámara es como que tú quieres contar tu historia, pero también no quieres como decir cosas que quizá le afecten a alguien o, ¿me entiendes? O le hagan daño a alguien. Por más de que si me conoces yo soy así como que no, bueno, eso si te afecta es tu problema, lo cual es cierto, pero ahora haciendo este podcast es como que te da cosita porque tú vienes como que con buena intención también y no quieres que nadie se tome nada personal. Pero bueno, vamos a ver si me sigo animando a contar más cosas, dejando claro que es solo para contar la experiencia y para que nos podamos relacionar y sanar todos juntos y no para pinpoint o como apuntar o juzgar a nadie. Entonces, bueno, muchas gracias por este episodio y nos vemos en el próximo. Chao, chao.